Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Hoy miércoles 3 de febrero del año 2010 les traemos otra edición de Agenda Nacional que les llega de lunes a viernes de 1 a 1:30 pasado meridiano por Impacto, canal 52 y 22 del Telecable Nacional y 22 del Cable Aster. Hoy vamos a hacer un programa especial. Traemos a un invitado, un estimado amigo y colega, el arquitecto Eduardo Rosas Aristi, que además es un estructuralista de buena formación fuera del país. Aquí veo que en el 65 convalidó sus estudios universitarios en la Escuela de Arquitectos de la Facultad de Tecnología de la Universidad de La Habana, Cuba, donde se graduó. En esa universidad se especializó a nivel de doctorado en estructuras de edificios convencionales y prefabricados. Además fue profesor y subdirector docente de dicha escuela. Con él vamos a comentar el tema que ya ha ido a la prensa, de la preocupación en cuanto a ese sismo anunciado. No solamente porque lo han dicho algunas personas autorizadas recientemente, sino porque hace muchos años que el ingeniero Rafael Corominas Pepín escribió hasta un libro sobre ese sismo pendiente que tenemos los dominicanos. Hace unos días que se nos dieron esos avisos y sobre esa preocupación vamos a hablar. Amigo Eddie, bienvenido. Gracias. Déjame explicar más o menos cuál es la preocupación que yo tengo con relación a todo esto que está saliendo. Aquí veo que dice obras públicas y expertos determinarán qué obras son vulnerables ante sismo. Dice aquí, el organismo busca determinar la vulnerabilidad de edificaciones de la década de los 80. Aquí vemos que el terremoto de Haití mató más de 200.000. Bueno, sobre eso vamos a tratar de orientar para que esa desgracia no se repita en la República Dominicana. Dice aquí, en el norte del país se preparan para sismos. 1.500 edificios en el país no soportarían eventual terremoto. Son cosas que están saliendo. Reorientan plan de prevención de terremotos, Defensa Civil pedirá campaña educativa, Ministerio de Obras Públicas prepara reglamento. Entonces aquí hay otro informe. Sugiere plan urbanístico. Dice acá, la advertencia la hizo Eugenio Polanco, director del Instituto de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, quien sostuvo que los ayuntamientos y la Secretaría de Obras Públicas deben jugar su papel en el control de los desplazamientos urbanísticos y de los lugares donde se edifica. Eso es lo que se llama verdaderamente prevención, porque se está usando el término prevención ante el anuncio de que puede venir un sismo. Pero yo pregunto, ¿y los edificios que ya están construidos? Eso quiero que tú nos expliques. Sí. Aquí dice entonces una opinión de Osiris de León. Experto plantea prioridad en caso de sismo de gran magnitud. Dice que la falla septentrional tiene un gran potencial de ser la que se sienta. Aquí vemos que hubo unos hundimientos, unas grietas y hundimientos ahora en estos días en la zona de Puerto Plata. Y por eso hace tiempo que está ocurriendo. Sí, pero ya eso es por la lluvia. Sí. Y vemos que aquí también tenemos un problemita en nuestra facultad de humanidades en la Universidad de Santo Domingo. Dice que hay un problema grieta de suelo, de hundimiento. Bueno, el problema, como yo lo veo, y quisiera entonces que tú orientes, ¿verdad?, a nuestra teleaudiencia sobre el particular, es que al usar el término prevención, y aquí tenemos hasta un extranjero que ha venido a opinar sobre el tema, dice, experto de Estados Unidos presenta plan de mitigación de desastres. Okay, pero arranca aquí diciendo, advirtió a las autoridades dominicanas sobre los peligros que afronta el país por no estar preparado para la mitigación del desastre al tiempo que presentó un plan de contingencia para enfrentar un terremoto. Pero, dice, la pregunta es si la República Dominicana está preparada a un nivel para que evite un desastre. Yo diría que no, porque no ha hecho una revisión de su mapa de peligro sísmico. Las construcciones no cumplen con las normas sísmicas. Esos son los dos aspectos que yo quiero tocar separadamente. Eso no es. Porque si
se está hablando del peligro sísmico ya desde un punto de vista geológico. Estamos hablando entonces de la planificación urbanística, de la necesidad de escoger adecuadamente, desde ese punto de vista, la ubicación de los edificios públicos, porque salió la queja de un geólogo haitiano que dice: tengo años denunciando que había que mudar a Puerto Príncipe de donde está. ¿Por qué? Bueno, pues porque toda esa franja, ¿no?, en donde está ubicada Puerto Príncipe, que es la continuación del lago Azuay y el lago Enriquillo, que todo eso fue un brazo de mar, es un terreno de sedimentación. Y creo que tú mismo señalabas en conversación previa que esa mala condición del suelo había magnificado los efectos del sismo. Lo cierto es que se cayeron todos los edificios públicos, incluyendo el Palacio Presidencial, la Catedral, y ahora Francia ofrece reconstruir esos edificios, y yo digo, habrá que esperar a escoger el sitio a donde debe hacerse el esfuerzo, porque si se va a hacer en el mismo sitio. Bueno, pero esos dos componentes, la posibilidad de un sismo, las edificaciones que tenemos y lo que debemos hacer de ahora en adelante con las edificaciones que se van a construir, esas grandes edificaciones que tenemos, amigo, háblanos de eso. Sí. Mira, lo primero es que los sismos no son homogéneos, los sismos son heterogéneos y tienen diferentes graduaciones. Bueno, entiendo que hay el sismo de trepidación, Sí. el sismo de oscilación, Sí, y el sismo de ondulación. De ondulación, fundamentalmente, esas son las ondas principales. El Haití, al parecer, desarrolló solamente de deslizamiento, de oscilaciones, exactamente. Y no llegó a desarrollar ondas verticales ni onduladas. Si ese sismo hubiese sido 20 o 30 kilómetros más abajo y hubiese tenido una potencia similar o mayor, que normalmente la tiene, a la que desarrolló, se hubiera sentido aquí con bastantes estragos, etc. Ahora, yo no creo que la situación nuestra en República Dominicana, sobre todo en las principales ciudades que son Santo Domingo y Santiago, pues se esté tan desprotegido, porque una serie de profesionales, las cosas que hemos diseñado y que hemos construido, hemos tratado de tomar las precauciones debidas. Ahora, hay un nivel de sismo, el que pasa de 7, 8 o superior en la escala de Richter. Por cierto, que no lo resiste ninguna ¿El sismo fue de estructura. 7 o fue de 7.3? No, fue 7.3. Lo que pasa es que también en la medida, depende de dónde se tome la medida, depende del tipo de aparato que la tome, siempre hay variaciones, nunca es una cosa estándar. Entonces, Bolín, el problema nuestro no es que sea tan grave. Yo creo que ahora, si se crean una serie de comisiones que evalúen las estructuras, ¿verdad?, donde mayor descuido ha habido. Por ejemplo, el caso de las construcciones escolares, de las escuelas, lo que pasó con el terremoto con el sismo de Puerto Plata, que fue el 6.2, el 22 de septiembre del 2003, ¿verdad? Ese tumbó todas las escuelas prácticamente, o las agrietó, las desbarató. Eso fue un grave descuido en las construcciones escolares. Pero tumbó todas las escuelas, ¿dónde? En Puerto Plata. Casi todas las escuelas, una gran parte de las escuelas. Entonces, el problema es crear comisiones de técnicos preparados que revisen los edificios, sobre todo los edificios altos nuevos que se han hecho dentro de una política que tú y yo sabemos que no es la correcta, porque muchos de esos edificios son para lavado de dinero, muchos edificios de ese Estás hablando de los grandes edificios que se están construyendo aquí en la capital de la República. Inclusive Osiris ha señalado con muy buen tino que en muchos casos de ellos han perforado, han cruzado el manto de roca y han vuelto otra vez al caliche. Y entonces tienen una serie de lo que llamamos los estructuralistas pisos blandos, que están llenos de huecos, etcétera, donde no hay continuidad de columna, que automáticamente eso va al suelo. Pero eso no se necesita un sismo de 6 o de 7 Richter. En un sismo de 4, que ya es un sismo fuerte, o 5,
¿verdad? Ese edificio, por estar mal hecho, se va al suelo. Okay. Entonces tenemos un problema de calidad de construcción en cuanto a lo que está hecho. Sí, o sea, tenemos un problema, pero que no es tan grave como se quiere poner, porque hay muchos edificios bien hechos en esta ciudad y en este país, donde técnicos que hemos tenido, y me incluyo, que hemos tenido la debida precaución, ¿verdad?, de eso. Por ejemplo, todas las zapatas de mis edificios están amarradas en parrilla, todas. Segundo, todas las columnas en sus extremos superiores, en sus vigas, están ductilizadas. ¿Qué significa ductilizar? Significa poner los cercos, los aros de acero de las vigas y de las columnas lo más próximo posible, digamos una distancia de 5 centímetros, 2 pulgadas, con el objeto de que a la hora de las trepidaciones, si el hormigón falla, pues el acero continúe trabajando. A propósito de trepidación. Déjame terminar. Perdón, porque para el público nos está oyendo pueda ir siguiendo y entendiendo, porque si no estamos en un plano muy técnico. Sí. Fíjese, el asunto de la trepidación es cuando el terremoto se siente así. En México, yo vi un edificio de unos 18 o 20 pisos, que un piso intermedio, más o menos a la altura de 9, se aplastó totalmente, y el resto del edificio quedó piso blando, totalmente igual. Igual, exactamente, un piso blando hizo eso, efectivamente. Entonces, te explico, porque yo he visto muchos desastres. Cuando el ciclón David, por ejemplo, que es otro tipo de catástrofe, quedaron ahí en Jaina, el edificio que yo estaba construyendo a mi primo Carmelo, la planta de medicamentos Amerifarma, quedó el cuartel de la Guardia, hecho por Trujillo en su época, y la refinería de petróleo. Todo lo demás se fue al suelo, incluyendo vigas de acero de este peralto, de este canto, fueron retorcidas por el fenómeno, porque por ahí fue que entró el huracán David. Sí. ¿Entiendes? O sea que solamente quedaron esas 3 construcciones. Y si no se me cree, pues nada más hay que buscar la foto de la época, efectivamente. Tenemos que hacer un paréntesis y volver entonces en un minuto. Sí. Pero tenemos que hablar de la elección de los sitios y en la forma en que se han estado escogiendo, sobre todo para las edificaciones escolares. Volvemos en un minuto. Seguimos conversando con el arquitecto Eduardo Rosas Aristi, que es además un estructuralista de muy buena formación, para hablar sobre los riesgos reales de las edificaciones que tenemos en el desdichado suceso de que tuviéramos algún fenómeno telúrico, o sea, un sismo. Por ejemplo, la actitud de ahora de los colegas de Sodosísmica es que ellos deben determinar de entregar las nuevas normas, pero ya eso no resuelve lo que ya está hecho. Ahora, ellos sí deben de comprometerse con el Departamento de Normas y Sistemas de Calidad nuestro, de Obras Públicas, a entregar completo, ya todas las cosas. ¿Y cómo ves tú el asunto de la lasitud en la fiscalización de parte de los organismos oficiales? No, eso es criminal. Eso es criminal lo que está sucediendo. Eso es criminal. Por aquí hay edificios que uno ve que hay columnas que no llegan al suelo, Polín. O sea, hay varios. Yo no quiero mencionar, porque el asunto ni tuyo ni mío es eso, que lo descubre Obras Públicas, porque para eso le pagan a la parte de inspección de Obras Públicas, que está extremadamente deficiente. Ese es el problema grave. En la época en que hace ya muchos años que desempeñábamos funciones de fiscalización. Milton también. Fue subdirector de edificaciones, siendo yo director general de edificaciones. Ningún edificio podía ocuparse antes de recibir la inspección final. O sea, después de una secuencia de inspecciones que comenzaban con el replanteo, cimientos, y de ahí en adelante toda la estructura hasta terminar. Cuando ya estaba terminado, tenían que pedir la inspección final, sin la cual no se podían ocupar. No se podía. Ni el banco podía liquidar ni nada. Eso no está sucediendo. Exactamente. Entonces ahora tenemos edificaciones que están ocupadas, que no se han construido de acuerdo con la técnica,
que usted pasa por los edificios cuando está en construcción y usted no ve nunca una identificación de el responsable del diseño estructural y el diseño propiamente de la edificación. Ni aparece el banco, no aparece nadie. Y no aparece absolutamente nada. Y entonces, ¿cómo se puede garantizar? ¿Y qué tú sugieres entonces ahora? Bueno, que tiene que haber, porque todo esto es político, Bolín, y tú lo sabes, tiene que haber una voluntad, una decisión política, ¿verdad?, de transformar todo eso. Pero ¿qué hacemos con esas edificaciones? Hay que volver a la duda, época, vamos a decirle así, edificaciones que tenemos en duda sobre su capacidad de resistir. Muchas de esas, algunas de esas edificaciones hay que tumbarlas, Polín. Hay que tumbarlas. Antes de que se caigan. Antes de que se caigan y que maten una cantidad. Mira los muertos que está llorando Haití. Haití está llorando más de 100.000 muertos. No, 200.000 seguros ya. Bueno, o sea, contar los que están sepultados todavía en los escombros. Todavía, efectivamente. Entonces, muchas de esas edificaciones hay que tumbarlas, pero para eso tiene que haber una decisión y una voluntad política. Una voluntad política. El edificio que no tenga toda su tarjeta de inspección, ¿verdad?, como tienen los nuestros, los tuyos y los míos. Es decir, yo estoy seguro que tú tienes toda tu tarjeta guardada igual que la tengo yo. Entonces, esos edificios, señor, sencillamente hay que hacer una revisión, porque ¿quién garantiza la armadura, el varillaje que se ha puesto en esos edificios? Nada. ¿Tú? Y todo parte de ahí, Polín, que no es la época tuya, cuando tú eras jefe de edificaciones, ni de Milton Ginebra, ni de una serie de personas que han pasado por ahí con suficiente responsabilidad. Lo que pasa es que tú citabas ahorita el caso de Puerto Plata, donde fallaron todas las edificaciones escolares. Y yo quiero decirte que el problema fundamental con ese tipo de edificación escolar es que, respondiendo a un diseño prototipo y la forma en que se repartían en términos de a un contratista, bueno, tú vas a construir 12 edificios o 3 edificios, y entonces autoridades escolares salían a escoger o a señalar el sitio de emplazamiento. No eran técnicos, eran autoridades escolares. Entonces, detrás de las autoridades escolares que dijeron aquí es, entonces llegaba un tractor a nivelar. Si es una zona, como es el caso de Puerto Plata, con muchos accidentes de terreno, pues con toda la seguridad que hubo que cortar una parte del solar, rellenar la otra, y ya tenemos un suelo que no es parejo, no es homogéneo, porque por muy bien compactado que esté la parte de relleno, nunca queda igual que la parte que quedó en corte. ¿Cómo se puede comportar una estructura así, Eddie? No, eso va al suelo, Poli, eso va al suelo, fíjate. Porque cede la parte que está hablando. Poli, los edificios que han sido bien hechos y que se trabajaron con estas normas, que fueron a partir del año 79, que precisamente fue Coromina, que la lanzó cuando era secretario de Obras Públicas, tú eras secretario técnico de la... Y lo recomendé a él como secretario de Obras Públicas. Exactamente. Pues los edificios hechos respetando esto, tienen una gran capacidad de aguante. Pero yo me estoy refiriendo al hecho de que arranquen mal porque el sitio donde se han puesto no reúne condiciones. No van al suelo. La condición del suelo es fundamental, es una de las cosas fundamentales. Un suelo que sea viscoso, un suelo flexible, es un suelo que magnifica las ondas del sismo. Eso está requete probado. O sea que a una misma intensidad de sismo. Sí. Es más destructivo. En un sitio de roca, el efecto es muy distinto a un terreno. ¿Qué fue lo que pasó en Haití? Es decir, ese sismo fue magnificado en esas colinas. Fíjate que las casas de arriba, de arriba, de que están sobre roca, esa no le pasó nada, una grieta, una cosa, pero más nada. Tengo entendido que allá arriba, en la casa de los ricos. No, hay dos niveles, porque Petionville está a media loma. Kenkov está allá arriba. Allá solamente se cayó una sola casa. Sí, exactamente. Muy mal hecha, por cierto, según me dicen. Entonces, bueno, por eso fue la única que se cayó. Sí. Pero el resto estaba incólume. Sí, con alguna grieta, alguna cosa. Exactamente. Entonces, Polín, aquí, este trabajo que se hizo en el año 79, este trabajo, los que han trabajado y los supervisores que aplicaron esto con rigurosidad, hay garantía de que te puede aguantar un sismo 6 y pico. Y sobre todo cuando hay a través de la computadora la posibilidad de hacer una se llama simulación del sismo. Como se han hecho, aquí hay muy buenas oficinas. Y ver cómo se comporta el diseño que usted... Porque ustedes, los estructuralistas,
toman un sismo de diseño, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? El que ¿Por establece qué? las normas son las que lo establecen. Pero- Este es para grado 6 y pico. Ahora, un sismo 7, como ese que ocurrió en Puerto Príncipe, se puede llevar la mayoría de las edificaciones de aquí. Y es otra cosa, esa creencia de que se mete abajo de una mesa la persona o que se meta debajo del dintel de una puerta, todo eso son leyendas. Sí. Lo que usted tiene que tratar es de desalojar lo más rápidamente posible. Ese otro grave problema que tienen las edificaciones nuestras, que no hay salidas de emergencia, Polín, ni siquiera para casos de incendio. Los bomberos viven rompiéndose la cabeza con ese problema. Un problema serio. Y Obras Públicas lo exigía, pero ¿qué resulta? Que al relajarse todo el aparato de inspección, de fiscalización, todo eso se ha relajado. Sí, o sea, está en el papel y se parece como a la Constitución de la República. Efectivamente. Que nadie la respeta. Efectivamente, por eso te hablo de una voluntad política, que tiene que haber desde arriba, que baje eso como pasaba cuando tú eras director y cuando Milton era director. Que había una voluntad arriba, que esa cosa había que chequearla. Bueno, la voluntad política no era nuestra, no estaba más para arriba. Exactamente, pero hacía que las cosas se cumplieran, sí. No este relajo. Entonces, yo lo que exhorto a los compañeros, a los colegas de Sodosísmica, que entreguen bien todas las partes de las nuevas normas. Pero lo más urgente, aparte de que deben terminar eso y además amarrar y atar y fortalecer los mecanismos de fiscalización, hay que hacer la inspección de todo lo que está. Sí, porque correcto. hay que prever. Correcto. Hay que prever. La misma Sodosísmica puede convertirse en núcleo central, pues son compañeros capacitados, compañeros para hacer las evaluaciones. Colegas serios, como es Coromina, como es Leonardo Reyes, como es Orrelli, para hacer las evaluaciones. Es decir, cada uno de ellos, o Sodosísmica como conjunto, coger y nuclear un gran grupo de ingenieros y de arquitectos y nos sabes que la ley a las edificaciones tiene la facultad de declarar peligro público cualquier edificación que realmente por eso te digo que hay muchas de ellas que van a ser declaradas para tumbarse porque hay que tumbarlas antes de que nos caigan arriba y nos maten miles de personas. Pero tenemos que retomar el orden, porque indudablemente ahora se está hablando incluso de la planificación urbana. Bueno, exactamente, pero todo eso va a surtir su efecto hacia adelante. Ahora tenemos que tomar medidas hacia atrás de lo que ya está hecho y medidas hacia el porvenir. Todas urgentes para evitar multiplicar. Otra cosa que yo quería aclararte es que la cuestión de la recurrencia, que es lo que dicen los colegas de Sodosísmica. Sí, pero tenemos que terminar. Sí, pero... No, es para decirte rápidamente, es decir, que por ejemplo, en los terremotos de Lisboa, uno ocurrió en 1750 y pico y el otro ocurrió en 1775. O sea, en menos y ahora hace más de 100 años que no hay un terremoto grande en Lisboa. Te estoy hablando, o sea, que eso es un tema que quizás tendremos que volver a tocar, porque está sobre el tapete. Y todos los días alguna preocupación sale en la prensa nacional. Bueno, gracias al arquitecto Rosa Aristi, gracias a Leopoldo de Payán Anita. Volveremos mañana si Dios así lo permite. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Hoy viernes 5 de febrero del año 2010 estaremos un programa especial de Agenda Nacional que les llega de lunes a viernes de 1 a 1:30 pasado meridiano por Teleimpacto, Canal 52 y 22 del Telecable Nacional y 52 del Cable Astre. Tenemos de invitado al colega arquitecto Luis Guzmán. Con él vamos a conversar dos temas, uno que tiene que ver con la industria de la construcción y sobre todo la capital de la República y lo que se ha puesto sobre el tapete, gracias a Dios, que es la preocupación
sobre el problema sísmico. Eso está ahora poniendo de relieve otros aspectos de este caos urbano en que hemos estado sumergidos. Muy buenas, Luis. Buenas, arquitecto. Gracias por la invitación. Bueno, yo quisiera que me pongan atención con esta fotografía que sale en primera plana del periódico Listín Diario, que fue lo que me indujo la idea de invitarte a comentar esto. Ese perfil urbano que ya en otra oportunidad el propio periódico Listín había destacado con fotografías que el director me había confesado que le había impresionado en un vuelo de helicópteros el crecimiento de la ciudad. Lo que creo que salió también un artículo en estos días hablando del caos urbano, o sea, de este crecimiento caótico. Y fundamentalmente, todas estas edificaciones que suponemos, porque no tenemos constancia de los certificados de recepción de la construcción en cuanto a la supervisión correcta, pero si estas edificaciones cumplen con el código sísmico del 1979, que fue puesto en vigencia de la Oficina de Reglamentos y Sistemas de las Obras Públicas, y siempre y cuando las edificaciones construidas obedezcan a estudios geológicos correctos, adecuados de suelos, y las edificaciones hayan sido construidas correctamente y bajo una supervisión estricta, es probable que esas edificaciones hubiesen tenido un comportamiento adecuado si hacemos la comparación con el sismo en Haití, referente a que la curva roja que tenemos abajo es la curva. La cámara que ponga acá atención. Es la curva. Destacar esto. Es la curva que señala, de acuerdo al departamento, a la Oficina de Estados Unidos del Sistema Geológico, la Red Sísmica de Información, y aquí nosotros tenemos la aceleración espectral del sismo en Haití. Habla de los colores para sí. que... El color rojo abajo es la que indica el sismo que tuvo lugar en Haití. La amarilla es el código sísmico aprobado. Este de aquí arriba. Correcto. Ese es el código. El vigente en el 1979. La norma que se debería estar cumpliendo. Correcto. Y esta ahí, esto fue el sismo que se produjo en Haití. Correcto. Y el verde, este que está acá, es el propuesto en el nuevo Código Sísmico Dominicano, en el 2008, antisísmico, sismo resistente. Bueno, el punto es el siguiente, Luis. Ya el año pasado y en meses anteriores desbordó a la prensa el conflicto del crecimiento caótico de la ciudad, pero por el problema de la vulneración de las densidades preestablecidas en la planificación. Eso se diluyó y muchos de esos problemas se han quedado un poco en stand-by, sin solución. Yo creo que tú has estado siguiendo eso más cerca que yo y podrías decirnos rápidamente si han tenido o no resultados los procedimientos iniciados por los interesados para evitar que le sigan construyendo edificios multipisos de 12, 14, 20, 25 plantas y más. Bueno, realmente, en vecindarios que estaban supuestos a ser de baja densidad. Bueno, realmente en ese aspecto se ha ya oficializado la especulación del suelo que se ha venido realizando y ejecutando, particularmente en el nuevo Distrito Nacional y particular en el espacio pero comprendido. El punto es, ¿han tenido resultados las resistencias de los vecinos? No han tenido ningún resultado. Bueno, ese es el punto fundamental. Escuchen bien, si no se cumplen las normas de densidad que se habían previsto y con las cuales se han desarrollado extensas zonas de la ciudad capital y sobre las cuales se calculó el servicio de electricidad, el servicio de agua potable
porque el alcantarillado generalmente, pues esa zona lo que hacen es descargar las aguas servidas al subsuelo. Pero si usted cambia violentamente, como está sucediendo, la demanda de esos servicios, entonces inmediatamente entran en crisis los servicios. Bueno, usted lo que señala es el proceso que debió de haberse hecho. Primero, haber previsto las infraestructuras, haber hecho la evaluación de microzonificación sísmica. No, eso es pasando al término sísmico. Yo digo sí, que no, el yo me desorden, refiero para la urbano, densidad, sí. perdón, arquitecto. Para poder prever las nuevas densidades y ver si soportaban en términos no solamente de vialidad, de infraestructuras de servicios, sino también de microzonificación sísmica. Aquí se ha hecho todo lo contrario. Aquí se ha especulado, se ha cuadruplicado, quintuplicado, y en algunos casos donde había una vivienda, usted puede encontrar 20, 25 viviendas una arriba de otro. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Han hecho una especulación y han comprometido recursos públicos y privados presentes y futuros porque se ha disminuido la calidad de vida y comprometido estos recursos para futuro, afectando la calidad actual y haciendo colapsar la ciudad. Por eso vemos los problemas en cuanto al tránsito, vemos los problemas de agua que se nos van a ir presentando, y como usted ha señalado en programas anteriores, que los problemas aún no han acuciado en cuanto al aspecto del sistema eléctrico, porque esas edificaciones están vacías. Sí. Entonces esto es grave, porque el ayuntamiento recientemente acaba de aprobar, oficializar la especulación con el programa que llama el CIT, que es la zonificación indicativa sobre densidades. Bueno, entonces pasemos al tema sísmico. Que todo eso no es más que el mismo problema, la cara del problema, visto solamente desde el punto de vista de los servicios. Ahora resulta que salta a la vista que si hay edificios que están en riesgo, son esos edificios altos. Y si uno ve el informe del Comité de Sodosísmica, que se ha limitado a examinar los edificios públicos, dice, edificaciones públicas, logró evaluar la ONESVI bajo las 1.500 edificaciones públicas, logró evaluar la ONESVI, que es la entidad creada bajo la dirección del ingeniero Coromina, quien es especialista en construcción antisísmica. Pero tengo entendido que eso fueron las 1.500, se habían analizado 1.500 edificaciones, yo no sé cuántas de esas reúnen las condiciones de resistencia. Pero nosotros tenemos un punto de vista un poco, vamos a decir, más allá de la curva, de cómo debe de ya visualizarse y enfrentarse a las edificaciones públicas, porque las edificaciones públicas deben de ser sobrediseñadas, sobredimensionadas, para que puedan soportar no solamente los embates de las tormentas y los ciclones, sean refugios públicos, sino que también puedan resistir terremotos y todo, porque hemos visto en el esquema o de la situación devastadora en Puerto Príncipe y otras poblaciones aledañas, que al quedar totalmente desprovistas de la logística que ofrece la parte institucional. No hay desde dónde prestar servicio de nada porque todo se ha caído. Entonces, hay formas y maneras de prever que las edificaciones, aunque sean un poco más costosas, a la larga van a costar menos, porque ¿cuánto vale una vida, un recurso humano, y cuánto vale reconstruir adecuadamente una ciudad? Ahora, yo pregunto, ¿y la función de evaluación debe limitarse a los edificios públicos? No, yo creo que esa es un área que debe ser atendida y, como tú señalas, con interés de que se constituyan en un punto prácticamente indestructible a cualquier meteoro, para que sea base de asistencia a todo aquel que resulte damnificado, y no la situación de Haití donde todo está destruido. Bueno, hemos hablado aquí de tanto de las escaleras de emergencia, pero particularmente la ausencia de las escaleras de seguridad, que son las más importantes que deben de tener las edificaciones, que son unas escaleras que deben de estar construidas con muros de hormigón armado, sobredimensionados más allá de la misma estructura del edificio. Lo que tú quieres señalar es que
mientras se desplome el edificio, lo último que se desplome sea la parte donde se está evacuando la edificación. La población, pero que asimismo esas escaleras deben de ser presurizadas para que en caso de incendio no penetre el humo o cualquier otra situación caótica que pueda provocar ese humo, no solamente de un incendio, un acto de terrorismo que origine también un incendio, en caso de digamos, un desastre de un terremoto, y la gente pueda ir evacuando el edificio con confianza, y por lo menos es un lugar estructural que pueda fungir como un ente seguro en la edificación y permitir la evacuación adecuada. Bueno, la filosofía de los edificios resistentes al fuego es retardataria. Correcto. O sea, es retardar el que el fuego pueda penetrar a las zonas a donde están los habitantes del edificio para darles la oportunidad de evacuar el edificio. Sí, que tengan un tiempo y que pueda adecuado. Llegar entonces el auxilio de los bomberos. Pero definitivamente lo que tiene, en fin, esta gráfica, ¿no?, del día de hoy es dándonos una idea de la magnitud del riesgo que hemos construido. Todos estos son edificaciones en riesgo. Bueno, sería bueno que lo pudiésemos ver de nuevo, porque la gente se preguntaría, ¿qué es lo que nosotros estamos hablando en estos momentos? Estas edificaciones, usted puede hacer una evaluación in situ, si las escaleras de acceso vertical para afianzar el acceso deben de estar aisladas del área de ascensores, o sea que se pueda aislar con... Perdón, tenemos que hacer un paréntesis y volver en un minuto, porque tenemos que insistir en este asunto para que la gente entienda cuál es el problema que tenemos. Bien, estábamos examinando el aspecto importante, desde luego, de que estos edificios también tienen riesgo de incendio y la forma de escape, sea en el caso de un terremoto, sea en el caso de incendio, es proteger las rutas de escape. Entonces, el punto es el siguiente, Luis. Habiendo construido tanto y como se ha estado construyendo últimamente, que uno camina a las calles y ve esos edificios sin un solo rótulo profesional diciendo fulano de tal es responsable del diseño de esta edificación y Perencejo de tal es responsable de la construcción de esta edificación. Y que tengan un plan de evacuación. Las edificaciones, los adquirientes deberían de exigir un plan de evacuación en caso Eso es en cuanto al proyecto, de riesgo, eso en cuanto al porque proyecto. debe de tener y proveer el edificio. Pero yo me estoy refiriendo a la tarea de ahora ver hasta dónde estamos en riesgo. Lo primero que hay que cuestionarse es esos edificios que no se le ve credencial profesional por ninguna parte. Por ahí es que hay que comenzar. Después, si es que tienen planos, ver con qué criterios se hicieron esos planos y, como tú señalas, si está previsto todo lo que debería ser la seguridad de la gente que se va a mudar ahí. Yo me siento pesimista de que eso sea, por la sencilla razón de cosas que tú has enfatizado muchas veces, que lo que hay es un interés mercurial, que lo que hay es un enfoque estrictamente de mercado y de especulación. Entonces la gente que está en eso no está pensando en la seguridad, ni está pensando en darle lo más que se pueda en términos de prevención y de tranquilidad a las personas que compren, sino salir de eso lo más pronto que se pueda en el caso de que sean edificaciones hechas con dinero limpio. Porque cuando se hacen con dinero sucio, basta con que se construyan, no importa que se queden vacíos. Pero aquí generalmente se alega en estos casos que para ofrecer tanta seguridad, las edificaciones estuviesen fuera de mercado,
por los costos que acarrearía cumplir no solo con el código sísmico, sino algo más. ¿Cómo para fuera la de seguridad. mercado, Luis? Lo de... ¿Cómo fuera de mercado? Yo veo que se están vendiendo en dólares. No, lo que pasa es que los precios que están ahí, yo no sé quién es el que compra, porque si usted busca a los empleados, tanto públicos como privados, para poder pagar mensualidades que sobrepasan los 26 y 30 mil pesos mensuales, por encima de eso, estamos hablando de las menos costosas, con préstamos de apenas 1,5 millones, 2 millones de préstamos, porque tienen que tener y disponer también una cantidad ya similar para poder adquirir un apartamento, porque un préstamo de 1,5 millones ya paga encima de 20 y pico de mil pesos mensuales. Entonces imagínense esos apartamentos ya que sobrepasan estas cifras, que van de 7 y 10 millones, y nosotros preguntamos, ¿y a qué mercado es que estamos construyendo? O sea, Sí, bueno, pero sobre todo a mí lo que me llama la atención, porque no he llegado hasta ahí en el examen de la nueva Constitución, a ver si no cambiaron también la moneda. ¿Tú te leíste esa parte de la Constitución? ¿La moneda sigue siendo la dominicana o es el dólar? No, en esa indefinición, y ya que usted lo aporta, nosotros lo que sí estoy seguro es que en la nueva Constitución nosotros hemos perdido los derechos políticos que teníamos en la anterior. Sí, pero no nos salgamos de eso, si nos metemos en ese tema vamos a tener que hacer 6 programas. Yo quisiera... No, el punto es el siguiente, enfatizando el enfoque con que se está construyendo todo eso. Todos los panfletos que se tiran en la prensa como separatas y los que se reparten están en dólares. Y nosotros tenemos dólar como moneda y los ingresos de los dominicanos en dólares. Entonces, ¿para qué mercado es que está dirigido a eso? Desde luego, hay que observar que aquí se han metido empresas de bienes raíces extranjeras que están obviamente mercadeando este producto fuera de aquí. Y debo decir que en el periódico El País, que viene junto con El Caribe, para los que estamos suscritos al Caribe, yo vi y he visto promociones de inmuebles dominicanos en España. Entonces... Sí, porque es el mercado, es la inversión. Ahora, independientemente del costo del edificio, al final de cuentas, para salvar a los habitantes de esas edificaciones, es que debe de contemplar esos aspectos de seguridad en la logística en los accesos verticales. Y señalamos que es fácil que las personas que nos escuchan puedan observar en las edificaciones donde habitan, si son multipisos, y vean si el ascensor tiene el hall, el vestíbulo, y si ese vestíbulo pasa a ser el descanso de la escalera. Si es así y la escalera no está aislada del vestíbulo, no tiene ni escalera de emergencia ni escalera de seguridad, porque no va a tener por dónde poder evacuar el edificio en caso de una situación de desastre, porque el humo, la situación lo va a tapar. Lo va a atrapar. Ahora, el punto es el siguiente, pues, hay que tratar, enfocar bien la situación y la preocupación y aprovecharla, que ahora hay una preocupación y con una manera... que no es de alarma. Y porque de una manera providencial nos hemos salvado de ser nosotros los protagonistas de esa tragedia. Para poner sobre el tapete esa preocupación, mirando hacia adelante y mirando hacia atrás. O sea, una cosa es lo que ya está construido, otra cosa es lo que se piensa construir. Lo que se piensa construir con que apliquemos, y tendría que ser ya con un rigor que ha desaparecido hasta ahora de la función pública, todo lo que son normativas, que se cumplan y no esta lasitud, que se parece a la lasitud con que se dejaba actuar a Wall Street hasta que colapsó, ¿no? Ese es un tema que debemos abordar esta situación. Entonces, más adelante. Ahora tiene que aplicarse, todo lo que sean exigencias técnicas se tienen que aplicar, pero eso es hacia el futuro. Ahora tenemos que trabajar sobre lo que se hizo. Usted está contando que las instituciones trabajen para la misión. Para que fueron creadas. Correcto. Bueno, el tema económico tiene que ver con todo esto, ¿verdad? Y además hay una situación que preocupa cuando uno ve que todo el desenvolvimiento de la República Dominicana es como que está haciéndose de espaldas
a lo que está pasando fuera. Ahora mismo la economía está atravesando por... la crisis que se inició en el 2008 todavía está en curso y no se sabe hasta dónde puede llegar. Bueno, vamos a decir que se dio a conocer públicamente, que la gente ya lo sintió, porque ya esa crisis se venía arrastrando desde el 2004. Sí, bueno, lo que y pasa, usted ya venía vaticinando eso desde el tiempo mucho más atrás. Quiero referirme al colapso, o sea, cuando ya la economía llegó a donde iba y colapsó Wall Street, ¿no? Con todas sus consecuencias, y arrastró con efecto de dominó a la banca mundial. Y puso en evidencia toda esta situación especulativa financiera. Pero todavía uno coge la prensa y encuentra situación. Ayer decía que hay una confrontación entre la política del presidente Obama y Europa. Dice que Estados Unidos considera que la Unión Europea no es un problema ni le sirve para resolver ninguno. Washington exige a los 27 mayor consenso en los temas estratégicos. Se ve que hay una tensión entre Estados Unidos y Europa porque es que no van parejos en el asunto de la crisis económica. Bueno, hay un caso particular en Europa, el que está afectando tanto a Portugal, España y Grecia, que son parte de la zona del euro y tienen una situación económica más precaria. Y esto acarrea la posibilidad de la disminución de salarios en esos países para poder salvar la situación actual que tienen con el euro, porque ya que es una moneda única y no pueden hacer ni procurar por sí solos las emisiones de los inorgánicos como hacemos nosotros. Oye, ¿con qué términos describe el país la situación? Ese fue en el día de ayer. Obama da una patada al hormiguero europeo. Oiga bien. Obama ha pegado la patada en el hormiguero. La pérdida del escaño de Massachusetts ha sido el catalizador. Por cierto, ¿tú sabes por qué perdió el Partido Demócrata el escaño que retuvo durante tantos años Ted Kennedy? Porque los independientes votaron contra los demócratas. Y siempre votaban demócratas. Sí, los independientes es una fuerza que ha estado a punto de surgir como partido, como tercera fuerza en los Estados Unidos, en varias de las coyunturas electorales, pero siempre como que se ha aplazado, pero está latente ahí. Ahora veo que salió en el internet y está también en CNN un movimiento que le llaman el Tea Party Movement, o sea, el movimiento de la fiesta o de la reunión del té. Eso viene desde cuando la lucha contra Inglaterra, contra el rey Jorge. Bueno, pero que hay muchas situaciones que tiene Obama de frente. Pero eso se está catalizando como una tercera fuerza y se están haciendo reuniones y convocatorias, y lo que se está enarbolando contra el presidente Obama es la desviación que están haciendo desde el gobierno los representantes del señor Rockefeller. Bueno, lo que pasa es que usted no lo ha dicho, pero estamos hablando de los paraísos fiscales, porque Obama está haciendo presión para que transparenten y se eliminen los paraísos fiscales. Y y que le pongan impuestos. Y no solamente le pongan impuestos. Le pongan impuestos a los capitales que están fuera o los que pretenden salir. Él quiere cerrar esa puerta. Pero eso le ha creado... Esa es la causa eficiente del colapso de la economía norteamericana. Correcto, pero eso le ha creado al gobierno de Bush una situación... ¿De Bush? De Obama, le ha creado una situación muy fuerte porque ha hecho que coincidan grupos que están de acuerdo con que se transparenten los paraísos fiscales, pero por otra parte, grupos que han criticado a Obama y que han pedido hasta juicio político al presidente Obama por la situación de que no ha procurado de forma eficiente que retornen las industrias que se han ido fuera del territorio. No, es todo lo contrario, amigo Luis. La gente que se sacó sus cosas de Estados Unidos y que no quiere que le pongan impuestos y que no quiere retornar a Estados Unidos es la que está alborotando ahora. Pero eso es lo que yo le llamo, que hay un tercer grupo que es el que habla
y que encabeza Lyndon LaRouche, pero que lo está haciendo coincidir con esos grupos y están enfrentando a Obama. Bueno, LaRouche ese es otro tema, pero se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Ya volveremos cualquier rato de esto, a hablar de la política de Estados Unidos, porque tiene mucho que ver con sus consecuencias en la República Dominicana. Bueno, nos veremos la próxima semana. Les habló Leopoldo Espaillat Nanita. Hasta luego.